Uno de nosotros se convertirá en asesino. En sus adentros descubrirá un instinto que había reprimido. El corrompido nos conoce bien. Convencerá a uno de nosotros para convertirse en cómplice y asesinar uno a uno a sus compañeros. Asesino y cómplice deberán pasar desapercibidos, ocultar el plan a sus víctimas sin dejar rastro, huella ni sospecha. Cuidado, ellos prefieren la penumbra, la sombra del engaño y el silencio de la oscuridad. De ahora en adelante, cuidado en andar solo o sola, y si andas acompañado, cuida con quién andas. ¿Podremos detener la matanza a tiempo? ¿Encontrar y juzgar correctamente eludiendo la estrategia, el engaño y las patrañas de un par de mentes criminales? ¿O terminará el asesino y su cómplice impunes? Asesino en Serie es un juego de roles ocultos con 3 diferentes modalidades de juego, donde el engaño, la tensión, el suspenso y la sorpresa nos harán sospechar de cualquiera. Cuando abrimos nuestra caja de asesino en serie, nos encontramos 10 marcadores de destino, un marcador de turno, 40 cartas que se dividen en 10 cartas de intención rol, 10 cartas de buena intención, 20 cartas de mala intención, una carta de ritual contador de muertes y 12 tarjetas para modo de juego social. Ahora veremos cómo jugar al juego de mesa en el modo de 5 a 10 jugadores. El objetivo del asesino y sus cómplices es lograr asesinar a 3 personas y salir impune de sus crímenes. El objetivo del resto de jugadores es otorgar la máxima información posible para que el detective pueda atrapar al asesino o el fiscal descubrirlo antes de su último crimen. La preparación de la partida depende del número de jugadores. Por ende, tomaremos las cartas de intención rol respectivas según lo que nos dice la tabla de nuestro instructivo y el resto de las cartas no serán necesarias para la partida, así que pueden volver a la caja. Nos quedan entonces nuestras cartas de intención rol, además de nuestras cartas de buenas y malas intenciones, en 3 montones distintos. Cada jugador toma una carta de intención rol al azar, una carta de buenas intenciones y 2 cartas de malas intenciones. Deberá descartar al centro de la mesa, boca abajo y sin que el resto de los jugadores la vea, la carta de intención que le sobra según lo que diga su carta de intención rol. Esto se indica en la esquina superior derecha. Las cartas descartadas se dejan a un lado, pues no se utilizarán en esta partida. Con una mano de 3 cartas por cada jugador o jugadora, estamos listos para empezar la cacería. Uno o una de nosotros se convertirá en asesino. En sus adentros descubrirá un instinto inexpugnable que hasta ahora había sido reprimido. Por eso cerraremos los ojos lentamente, respirando profundo, como mirando hacia adentro. Contaremos en voz alta y al unísono 10 segundos. El asesino estará respirando y contando entre nosotros. Abrirá los ojos y nos observará, absortos en nuestras profundidades. Si hubiese cómplices, también abrirán los ojos, reconociéndose en la escena. Antes de terminar los 10 segundos, deberán cerrar sus ojos, ocultándose de nuevo entre quienes se veían a sí mismos o a sí mismas. Terminados los 10 segundos, todos y todas abriremos los ojos simultáneamente, volviendo la vista nuevamente hacia los demás. Quien primero abra los ojos y vea el centro de la mesa, tomará el cuchillo marcador de turno. Él o ella comenzará la partida y elegirá el sentido del juego. El jugador en su turno deberá jugar frente a otro jugador alguna de sus cartas boca abajo, declarando su intención sin que nadie pueda ver esa carta. Por ejemplo, diciendo, me pareces alguien de confianza o en ti no confío nada. Es importante que la intención quede declarada, pero no necesariamente con palabras, también podrían ser gestos, miradas, sonidos. Cualquier elemento podría darnos pistas sobre quién quiere asesinarnos. La carta declarada no necesariamente tiene que coincidir con la carta que se juega. Las cartas de rol intención se juegan como cualquier otra carta de buena o mala intención. Las azules son buenas, las rojas son malas. Y una vez declarada una intención, el marcador de turno pasa al siguiente jugador en el sentido que se haya indicado inicialmente. Si a un jugador se le juega una tercera carta de intención, su destino está sellado y no se le podrán jugar más intenciones. Se toma un marcador de destino y se le coloca enfrente con el corazón hacia arriba. Cuando se selle el destino de un próximo jugador, se deberá resolver el destino del jugador sellado anteriormente. Para esto se barajan las cartas y luego se ponen frente a sí. En caso de tener una
o ninguna mala intención, no es asesinado y debe apilar sus cartas y poner la ficha con el corazón hacia arriba. Cada declaración de intención es una oportunidad para generar información. Seguimos jugando buenas y malas intenciones y se siguen cerrando los destinos. Por ejemplo, en este caso, cuando resolvemos el destino de este jugador, vemos que le han tocado 2 cartas rojas y además una es el asesino, lo que significa que está muerto, por lo que tiene que dar vuelta su marcador de destino hacia la figura del muerto y ponerlo encima de sus cartas. El asesinado o asesinada tiene derecho a las últimas palabras, en donde podrá expresar todo lo que quiera respecto a sus sospechas, quién le declaró las intenciones, todo lo que piense que pueda servir, y si tiene cartas las debe jugar todas. Los turnos continúan así hasta que se acaban las cartas de todos los jugadores. Aprovecha de preguntar cosas: ¿qué me jugaste? ¿Qué es? ¿Cuáles son tus intenciones? Todo lo que estimes necesario. De esta manera podrás generar confianza, podrás ir afirmando tus sospechas y a medida que el juego avance, ir corroborándolas. Como podemos ver en nuestro ejemplo, el asesino parece haber ganado. ¿Por qué? Porque tenemos 3 muertos, lo que significa que la partida ha finalizado. Profundizando con las reglas, debemos mencionar que cuando se resuelve el destino de un jugador, las cartas de intención rol son lo primero que se resuelve. Por ejemplo, cuando en el ejemplo que vimos recién, al jugador le apareció el asesino, murió. Esto es porque la carta de intención rol así lo indica, como podemos ver en la hoja de nuestro instructivo, donde indica qué hace cada carta de intención rol. Por ejemplo, si te aparece el detective, significa que el detective te ha interrogado y deberás confesar si eres o no el asesino. Si eres el asesino, entonces te han atrapado. O por ejemplo, si te toca el periodista entre las cartas de intención, el periodista te ha hecho una entrevista y deberás declarar en detalle a quiénes le jugaste cartas y quiénes te han jugado cartas a ti. De esta manera las cartas de rol intención van modificando y aportando información a la ya expuesta en las intenciones dadas. La partida finaliza inmediatamente cuando ocurren 3 muertes, cuando el detective atrapa al asesino o cuando las 3 muertes no ocurren. Sugerimos jugar una serie de 3 partidas seguidas otorgando las puntuaciones que aparecen en el instructivo de nuestro juego asesino en serie. Terminada la serie de 3 rondas, se declara ganador del asesino en serie a quien más puntos haya conseguido. Ya sin más que explicar, mejor vamos a jugar. Anda a nuestra tienda en Facebook y adquiere Tu Asesino en Serie, un juego de Matías Castillo y la editorial SJS. Jugando, aprendemos el mundo.